Vamos a continuar. Vamos a leer un texto, Isaías, capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Isaías 9, verso 1 hasta el verso 7. Los textos estarán apareciendo ahí en la pantalla. Dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta porción de la palabra se titula El nacimiento y el reinado del Mesías. Y vamos a ver este estudio que yo he titulado Hijo nos es dado. En algún momento las vidas de las personas va a mejorar. Lo natural es que siempre las cosas empeoren en las vidas de las personas. Cuando nace un niño, ¿cómo es ese niño? Mentalmente y moralmente es un niño sin problemas. El niño va creciendo, ¿sí? Y generalmente el niño va aprendiendo las cosas malas. Eso es lo normal. Cuando tú ves un bebé de unos 6 meses o 7 meses, ¿sí? Y tú lo ves y es un niño simpático, tierno, dulce, pero después cuando te lo encuentras a los 18 años, ¿sí? Te das cuenta que no es el mismo niño que tuviste. Generalmente el niño va a crecer y va a aprender cosas. Si los papás están ahí sobre él, lo más seguro es que no aprenda tantas cosas malas. Pero lo que nos dice la experiencia es que las personas se van corrompiendo. Mismo Eclesiastés dice que Dios ha hecho al hombre perfecto, pero que el hombre busca sus propias corrupciones. Existe una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica. También se conoce como la entropía, que es como el grado de equilibrio en un sistema termodinámico. Esta palabra termodinámico se refiere al termo, al calor, y al dinámico, al movimiento. Entonces existen 3 leyes de la termodinámica, ¿sí? Y la segunda ley nos habla de la entropía, ¿sí?
que dice que generalmente en un periodo de tiempo los sistemas tienden a desordenarse. O sea, las cosas tienden a descomponerse. ¿Sí? Por eso en esta segunda ley de la termodinámica, ¿sí?, dice que todas las cosas tienden al desorden, no al orden. Y en esta misma, o en este cumplimiento de la ley, nosotros lo que generalmente vemos es que las personas se van descomponiendo. Hoy muchas personas viven en angustia. Esta palabra angustia habla de estrechez, de aflicción, de apuro, de problemas. Hoy muchas personas viven con enfermedades mentales. ¿Qué es una enfermedad mental? Es una enfermedad que generalmente no sabemos específicamente dónde se encuentra en el cerebro. Hay algunas que sí están bien definidas, pero hay otras que nomás no. Entonces, realmente, si las personas con problemas mentales estuvieran en los manicomios, yo creo que tendríamos mucho más manicomios que cárceles, ¿sí? Pero pues los gobiernos prefieren mejor mantener a los presos que han hecho algunos crímenes para que afuera no estén cometiendo crímenes, y hay muchas personas con trastornos mentales que andan afuera, en las calles. A los problemas mentales se les llama las enfermedades de la vida moderna. Por ejemplo, tenemos la depresión, ¿sí?, la ansiedad, el estrés, las enfermedades bipolares, ¿sí?, los trastornos obsesivo-compulsivos, tenemos la bulimia, la anorexia, la ciberdependencia, o sea, cuando la gente nomás depende de las redes sociales o de las cosas electrónicas, tenemos la esquizofrenia, ¿no? Entonces, son generalmente enfermedades, ¿sí?, que son de nuestra época. Y el problema es que las empezamos a ver como problemas normales, ¿sí? Pero cuando tú platicas con una persona que está en ansiedad, ¿sí?, lo primero que vas a encontrar en ella es angustia, ¿sí? Cuando tú platicas con una persona que está, por ejemplo, con un cuadro depresivo, ¿sí?, las personas están angustiadas. O las bulímicas, ¿no? ¿Sí? Las que comen y vomitan. O las anoréxicas, las que no comen, ¿sí? O tenemos las enfermedades bipolares, ¿no?, que van de un estado de euforia a un estado depresivo, ¿no? ¿Sí? Y tenemos los trastornos obsesivo-compulsivos, personas que son obsesivas, ¿no? O sea, se manifiestan a veces con tener limpio todas las cosas, con estar haciendo, lavándose las manos, tener todo arreglado. Si tú llegas a su casa y de repente le mueves así una cosa, llegan y la vuelven a poner en su posición, ¿no? Todo tiene que estar en esa forma, ¿no? Entonces tú dices, esas personas viven angustiadas. Entonces yo te digo, toma cualquier preocupación de nuestros tiempos, cualquiera, así. Dime cuáles son las cosas que hoy nos preocupan. Por ejemplo, Adrián, ¿a ti qué te preocupa hoy? Ok, el trabajo, ¿sí? Ahora, enfócate en el trabajo, ¿sí? Y piensa en tu trabajo. Y de repente dices, es que no tengo trabajo, ¿sí? O es que tengo mucho trabajo, ¿sí? O es que en el trabajo no me pagan lo que me deben de pagar, ¿sí? Y te empiezas a enfocar en ese asunto del trabajo, y al rato vas a estar estresado, ¿sí? Es que no me ha llegado trabajo, es que no tengo trabajo, es que estoy sin trabajo, ¿cómo voy a pagar las cosas si no tengo trabajo? ¿Sí? O al revés, ¿no? Tienes mucho, mucho trabajo y entonces no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque el trabajo me tiene absorbido, ¿no? ¿Sí? Y si te enfocas en el dinero y te centras en el dinero, te vas a dar cuenta que al ratito vas a estar ansioso, preocupado, deprimido, angustiado, y en poco tiempo casi te vas a querer volver loco por las cosas que estás viviendo. Y en cada cosa que te enfoques, ¿sí?, si tu pensamiento se meten ahí, te vas a deprimir, o te vas a volver ansioso, o te vas a estresar.
Y van a empezar a aparecer síntomas. Y vas a buscar médicos para que aminoren tus síntomas. Y muchas personas no van a comprender por qué están así. Pero recuerda que este mundo está diseñado ¿para qué? Para que te pierdas. Por eso el diablo va a llenarte ¿de qué? De afanes y de preocupaciones, para que no te enfoques en lo verdaderamente importante. Y hermanos, volviendo al principio, la buena noticia es que Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios rompe las leyes que normalmente nosotros los humanos no podemos romper. Y te decía yo al principio, hay una ley, ¿sí?, que se llama la entropía o la segunda ley de la termodinámica, donde todas las cosas tienden al desorden, a descomponerse. Bueno, Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a ir en contra aún de esas leyes. Y entonces tú piensas en tu edad y tú dices, tengo 30 años y no he hecho nada. Y luego llegas a los 40, sigo sin hacer nada. Y luego llegas a los 50 y te empiezas a comparar con la demás gente. Y dices, es que este ya triunfó, este ya hizo y este así, y yo no he hecho nada. Y llegas a los 60, es que ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada. Y llegas a los 70 y estás viendo a ver quién te va a mantener. ¿Por qué? Porque no hiciste nada en tu vida. ¿Sí? Porque te enfocaste ¿en qué? En tu edad. ¿Sí? Y la gente va envejeciendo. Las personas van envejeciendo. Nuestras cosas envejecen. Se corrompen. El mismo planeta se va desgastando. Cómprate un carro nuevo y a los 10 años ya es un carro viejo. Tu carro ya está viejito. Cómprate zapatos nuevos y en un año tus zapatos están viejitos. O sea, todas las cosas tienden a desgastarse, tienden a envejecer. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Aparece en las vidas de las personas y todo aquello que estaba a punto de morir, Dios le da vida. ¿Sí? O sea, Dios cambia tu vida y todo lo hace nuevo. Tan es así que dice la Escritura que cuando tú crees en Dios, tú naces de nuevo. Y también dice la Escritura que cuando tú crees en Dios, ¿sí?, Él te quita tu corazón de piedra, que es un corazón duro, y te pone un corazón de carne. ¿Sí? Y renueva tu espíritu. O sea, te da vida. ¿Sí? Pero no solamente te da vida, te da vida eterna. Y entonces Dios se está moviendo en contra de las leyes naturales. ¿Sí? Y entonces tú puedes ver que una persona cuando está ya quizás en el ocaso de su vida, de repente aparece Cristo en su vida y la persona nace de nuevo. Tiene nuevas fuerzas, tienen ganas de vivir. Entonces Dios renueva tu mente, cambia tus pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos que te obsesionaban, Dios los quita, ¿sí? Cambia tu manera de pensar. Yo recuerdo que cuando yo era impío, mis pensamientos no eran los que son ahorita, eran completamente diferentes. ¿Sí? O sea, Dios cambió mi mente. Eso sí lo puedo yo asegurar. O sea, Dios cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. ¿Sí? Es más, cuando a veces platico con alguna persona y veo sus pensamientos, para mí son incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, que vas a la tienda y que de repente te dan cambio de más, ¿sí? Esa persona cuando dicen, es que me dieron cambio de más, o sea, se le ponen los ojos brillosos y se van de ahí pensando que Dios los bendijo robándole al otro, ¿no? ¿Sí? Y hermanos, yo no puedo, o sea, yo me dan cambio de más y lo regreso, o sea, me siento culpable, ¿sí? O sea, en el momento no me siento culpable, ¿no? Sino que digo yo, ¿cómo me lo voy a llevar? O sea, sería hacerle daño a esa persona, ¿no? O sea, tú no quieres hacerle daño a las personas. Aún cuando veo, por ejemplo, que hacemos algunos trabajos de carpintería, veo que mi hijo hace las cosas mal, a mí no me cabe eso en la mente, ¿no? O sea, no, es que no es posible, o sea, que puedas entregar un trabajo mal o que le quieras ver la cara a un cliente. O sea, eso no es concebible para mí, o sea, Dios me cambió la mente. ¿Sí?
Y a veces ves tus personas que su mente no cambia. ¿Sí? Y si le pueden dar vuelta a una persona, le van a dar vuelta, ¿sí? Porque están acostumbrados a eso, ¿sí? Y si le regresas, el otro día le platicaba a mi suegro que una vez iba yo manejando y vi que un cuate que se le cayó así un bonche de billetes. Y todavía me di la vuelta, me paré, agarré el bonche de billetes, lo alcancé y le dije, oye, ¿se te cayó algo? No, sí, chécate tu bolsa. Y se espantó. Le dije, mira, aquí está tu dinero. ¿Sí? Era un bonche de billetes, ni siquiera los conté. ¿Sí? Y la persona se fue muy agradecida, ¿no? Y así como que el pensamiento es, ¡qué tonto! ¿Cómo se lo regresaste? La gente no entiende, hermanos. ¿Sí? Cuando Dios te cambia tu mente, vas a hacer cosas que van en contra de la naturaleza de los demás. ¿Sí? Porque no lo pueden entender. ¿Sí? No puedes echar mentiras porque piensas en eso. No solamente piensas en Dios, piensas en la persona. Entonces Dios cambia tu mente, renueva tu mente, pero no solamente eso. Dios te perdona tus pecados, te limpia de toda maldad y te presenta a sí mismo a través de Jesús como una persona justificada y sin mancha. ¿Sí? O sea, puede ser la persona, como dice, creo que lo leímos el Salmo la semana pasada, ¿no? Dios levanta al pobre del mudalar, ¿sí? Y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, ¿no? O sea, la persona más sucia, la persona más vil, la persona más menospreciada, cuando cree en Jesucristo, ¿qué hace Dios? Lo limpia y lo viste con vestiduras blancas, ¿sí? Y se lo presenta a sí mismo, ¿sí? Como una persona justificada. Como dice Isaías 1, dice, venid pues y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueran como el carmesí, serán blancos como la nieve. Eso es lo que hace Dios. O sea, Dios se mueve en lo sobrenatural, ¿sí? Por eso cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas, se movió en contra de la ley de la gravedad. Lo normal es que nos hundamos. Pero no, Dios se mueve en lo sobrenatural. Esa es una de las características que Dios tiene. Escuchaba yo a un ministro en esta semana y él decía que uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como cristianos es que podemos adorar a Dios, ¿no? ¿Sí? Y adorar a Dios significa solamente reconocer lo que Él ha hecho. O sea, no tienes tanto problema para adorar a Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Dios, lo que Dios hace, cómo es Dios, sus virtudes, sus cualidades. ¿Sí? Eso es adorar a Dios. O sea, cuando reconocemos a Él. Entonces Dios va en contra de las leyes naturales y en esa angustia y en esa aflicción, Dios te cambia el rumbo natural de tu vida y donde había muerte, ahora hay vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si yo les preguntara, ¿cómo puedes tú aprender a echar a perder las cosas? O sea, si yo te dijera, oye, necesito que todo lo eches a perder, ¿qué harías? ¿Cuál sería? ¿A quién tomarías como maestro? ¿A quién le pedirías que te enseñara a echar a perder las cosas? Digo, hay algunos que son expertos para eso, ¿no? Pero a ver, Manuel. A la imprudencia. Ajá. Ok. Que haga todo lo contrario. Roberto, ¿cómo echarías tú a perder todas las cosas? Está haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Ok. Bueno, hay un pueblo, Israel, es el ejemplo de cómo se puede echar todo a perder. ¿Quieres saber cómo hacer todo mal? Ve a Israel
y hace exactamente lo mismo que ellos hacen. ¿Sí? O sea, si tenemos un buen mal ejemplo es Israel. ¿Sí? Ellos hicieron todo lo contrario, hermanos, para que les fuera siempre mal. ¿Tú sabes de dónde viene el pueblo de Israel? O sea, viene de Isaac, que es el hijo de la promesa, tuvo dos hijos, ¿sí? Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Sí? ¿Te sabes los nombres de los 12 hijos? Pues más o menos no lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Que son las 12 tribus de Israel. De principio eran primero 11 hermanos. Y uno de ellos se llamaba José. Y José era como que el hijo que tenía un corazón bueno, ¿sí? Era un buen muchacho. Y entonces Dios le hablaba a José a través de los sueños. Y José les compartía a su papá y a sus hermanos los sueños que él tenía, ¿sí? Y ellos interpretaban los sueños, ¿sí? y se enojaban con él. Y entonces estos 10 hermanos estaban tan celosos de José que quisieron matarlo, ¿sí? Pero después les dio miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Y entonces la túnica de colores que su padre le había hecho a José, la llenaron de sangre y se la mostró y dijeron: mira, un oso mató a tu hijo. No pudimos hacer nada, ¿sí? Le causaron una gran aflicción a Jacob, ¿no? Que en aquel tiempo ya era Israel. Y entonces ese mismo José después salvó a toda su familia de perecer víctimas del hambre, porque hubo una gran hambruna. Y entonces se los llevó a Egipto y les dieron posesiones a ellos. Bueno, lo echaron a perder. De tal manera que al rato ya todo Israel estaba esclavizado ante los egipcios. Pudiéramos decir, no, fue mala suerte. No, hermanos. Estos todo lo echan a perder. De alguna manera empezaron a hacer malas cosas que la gente los empezó a tratar mal y los empezaron a esclavizar. ¿Sí? Y seguramente ellos mismos, porque la gente a veces se vendía, ¿sí?, como esclavo por algunos beneficios. La idea es que en un tiempo de 400 años ellos ya estaban totalmente esclavizados de los egipcios. Y entonces, ¿cómo te vuelves esclavo? Cuando tú mismo te sujetas al otro, ¿no? Por eso muchos son esclavos del pecado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó un hombre para salvarlos. Dios mueve a su favor y levanta un hombre, Moisés, para liberarlos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo rechazan y lo mandan a volar, ¿sí? Y se echaron otros 40 años más en esclavitud, ¿sí? Y Moisés fue tratado por Dios en el desierto y después ya lo mandó. Y entonces Dios libera a Israel con brazo fuerte y lo saca de Egipto con señales y prodigios y milagros. Y después de que Dios lo saca, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se rebela en el desierto, ¿sí? Y entonces Dios empieza a tratar con ellos. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ven tú, que el pueblo no se acerque. Y Dios le da los 10 mandamientos. De eso que los judíos tanto se gozan, ¿sí?, y que tanto se glorifican ellos mismos, ¿sí? Bueno, cuando Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos, ¿sí?, ellos estaban corrompiendo a Aarón para que les hiciera un becerro de oro para adorarlos y decirles: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Lo echaron a perdernos. Y entonces Moisés rompe las tablas, ¿sí? Se enoja Moisés. Dios mismo le dice: pues si quieres te los cambio. Te puedo quitar este pueblo y te puedo hacer otro. Pero Moisés tenía en su corazón: no, Señor, porque entonces van a pensar que tú fuiste el que fallaste, ¿no? ¿Sí? Y entonces Dios tiene misericordia de ellos. Y durante 40 años están en el desierto y ahí te das cuenta toda la clase de pecados que el pueblo cometía. Las rebeliones, rebelión tras rebelión. Muere Moisés,
Josué se encarga de meterlos a la tierra prometida, ¿sí? Y Dios les entrega la tierra prometida. Pero ahí te das cuenta que dice en el verso 1, dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Cómo fue su introducción a la tierra prometida? Bueno, te das cuenta que era un pueblo miedoso, cobarde, mentiroso, ¿sí? Decía, no, es que ahí no fluye, ahí las cosas están bien difíciles, nos van a despedazar. O sea, entraron con un miedo, ¿sí? No confiando en quién, en Dios. Dios les entrega la tierra prometida, ¿sí? Dios les levanta jueces, ¿sí? Y ellos empiezan a ser desobedientes, rebeldes, cometen toda variedad de impiedades, llegando a corromperse de tal manera que Dios, en este mismo libro de Isaías, los compara como Sodoma y Gomorra. Todos los jueces que Dios les levantaba para salvarlos, ellos volvían a lo mismo. Después le pidieron un rey a Dios y Dios les puso un rey, ¿sí? Y después les puso otro rey y otro y un montón de reyes y se corrompieron hasta este momento. Este es el ejemplo de un pueblo que anda en tinieblas, ¿sí? Pero hoy vemos que muchos pueblos y muchas naciones están en tinieblas. Todo lo echan a perder. Los países europeos, ¿sí? ¿Dónde crees tú que inició la reforma? ¿Dónde inició el que las personas empezaron a dar cuenta de que la Iglesia Católica estaba haciendo las cosas mal y empezaron con la reforma? No. Empieza con A de Alemania. En Alemania, ¿no? Sí, ahí empezó, ¿sí? ¿Y quién crees tú que ha hecho tantos problemas en el mundo? Alemania. ¿Sí? Las 2 guerras mundiales, donde murieron millones de personas, fueron hechas por los alemanes. Se corrompieron. Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, ¿sí? Y hoy, ¿cómo vemos esos países? Pues esos países hoy son naciones impías que promueven toda clase de mal. Han legalizado el aborto, los matrimonios homosexuales, las depravaciones humanas. Han engañado a las personas de que son las naciones civilizadas, las de primer mundo. Estados Unidos, que se formó de gente piadosa, bueno, de misioneros, llegaron a poblar esa nación y empezaron a comportarse como los animales, aniquilando todos los nativos que pudieran de Norteamérica para robarles sus tierras. Eso de los que los gringos se sienten orgullosos. ¿Te has oído hablar del lejano oeste? ¿Sí? ¿Cómo era el lejano oeste? Sí, o sea, el primero que mataba era el bueno, ¿sí? Era la ley del revólver, ¿sí? Ahí no había, o sea, ahí la gente se mataba, eran como salvajes, ¿no? ¿Sí? Y de eso los gringos se sienten orgullosos, ¿no? ¿Sí? Por eso ahora en su remordimiento que tienen han hecho algunas reservaciones para los indios, ¿no? Y el gobierno los mantiene, ¿sí? Pero ellos les robaron la tierra a los nativos, ¿no? Y los aniquilaron, ¿no? ¿Sí? Y si tú te das cuenta cómo son los gringos, es un pueblo bélico, ¿sí? Lleno de afanes, es como Sodoma, ¿sí? Tienen abundancia de pan, ¿sí? No son misericordiosos y aparte son ociosos. Esa nación que empezó con gente cristiana, que llegaron los puritanos y empezaron a predicar y levantaron grandes movimientos evangélicos en Estados Unidos, hoy los vemos promoviendo el aborto, legalizando los matrimonios homosexuales, la droga, hermano. O sea, es increíble. Ellos le dicen a los países latinoamericanos, es que no me vendas droga, ¿sí? Y los latinoamericanos le deben decirle, pues no me la compres, maestro, nada más. Así de sencillo, ¿no?
pero no pueden con todos los adictos que tienen en su país. Vemos la clase de presidente que tiene, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué vemos, hermanos? Vemos un país que está también en tinieblas. Pero los países latinoamericanos o de tercer mundo no se quedan atrás. La mayoría de ellos bajo el yugo de los ídolos, con otros pecados como la corrupción, la injusticia, la impunidad, el robo, la mentira, pecados característicos de los países pobres. ¿Qué decimos de los países africanos? El misticismo, la hechicería, los países árabes con su avaricia, los orientales como China, como Japón, ¿sí? O sea, y tú los ves a los hindúes, los de la India, y tú dices, están en tinieblas, ¿sí? Viven en tinieblas. Los países realmente, hermanos, están en tinieblas. Las características de nuestra nación es que estamos en tinieblas. Y así estaba Judá, viviendo en tinieblas, sin poder percibir, sin poder ver. Y en esta profecía Isaías le dice que vio gran luz los que andaban en sombra de muerte. Luz les resplandeció. La palabra tinieblas en el hebreo se dice hoshek, que es oscuridad. Pero también se refiere a miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, tenebroso y tinieblas. ¿Sí? O sea, cuando una nación está en tinieblas, estas son las características. Y si tú ves, por ejemplo, ¿hay miseria en los países? Hay miseria. ¿Sí? ¿Hay muerte? Hay muerte. ¿Hay ignorancia? Hay ignorancia, hermanos. ¿Hay maldad? Sí, sí hay maldad. Podemos decir que el fin de estas naciones era la muerte. Israel era lo que realmente se merecía, la muerte, hermanos. Pero dice la Escritura que de pronto vino la luz a ellos. ¿Sí? Las tinieblas solamente las podemos entender comparándolas con la luz. Cuando tú entras en un cuarto oscuro, muy oscuro, ¿sí? Que la oscuridad es tan densa, ¿sí? ¿Qué crees tú que es lo que causa esa oscuridad? La falta de luz. ¿Sí? Eso es lo que causa la oscuridad, la falta de luz. Ellos no tenían luz en sus vidas. Hoy muchas personas están así, no tienen luz. Dios no está en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es la luz, hermanos. O sea, Dios representa la luz en las personas. Y entonces a estas personas les es necesario que Dios se presente en sus vidas. Isaías 9, verso 3 al verso 5, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Entonces, cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. La luz esparce las tinieblas. Estas no pueden prevalecer. Por mucho que la noche se aferre, en el momento en que aparecen los primeros rayos del sol, las tinieblas huyen, desaparecen, a la misma velocidad que aparece la luz. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cambia las cosas de manera radical. Por eso yo te decía que Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Qué significa? Que Dios va a hacer las cosas contrario a lo que la gente espera.
Entonces, donde había muerte, ahora hay vida. Y ahí lo dice, ¿no? Dice que multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. O sea, Dios lo que hace es, empieza a reproducir en las personas cosas que ya no tenían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una mujer estéril, cuando Dios se aparece en su vida y la mujer empieza a tener hijos, deja de ser estéril, ¿no? Y entonces, donde antes había silencio, ahora hay bullicio de hijos, ¿no? Donde antes no había esperanza, ahora hay esperanza. O como cuando las personas se alegran cuando viene el tiempo de la cosecha. O como cuando llega la quincena a la casa, ¿no? ¿Sí? Durante toda la semana la persona está con restricciones económicas, pero el día que te pagan, hasta el esposo está contenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber dinero, porque va a haber los medios para comprar cosas. Entonces, todas sus dolencias por la esclavitud son sanadas. Y Dios les pone el ejemplo, ¿no? Dice, así como cuando estuvieron ustedes bajo el yugo de Madián, yo llegué y los liberé. ¿Sí? O sea, de esa manera Dios lo vuelve a hacer otra vez con ellos. Aquellos que te oprimían, ¿sí? Dios llega y te liberta de esa opresión. Las guerras se acaban, las luchas se van y las personas se vuelven libres. Y es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Cuando nosotros no estamos con Dios, estamos en tinieblas. Pero cuando Dios aparece en nuestras vidas, Dios cambia las cosas. Nos da la luz, ¿sí? Y todos aquellos problemas que teníamos, Dios los quita generalmente. O sea, Dios te renueva, te hace una nueva criatura. Las guerras se acaban, Dios nos libra de la esclavitud, aunque hay personas que todavía quieren volver a esa esclavitud. ¿Te acuerdas de los judíos o de los israelitas? Cuando estaban ya en el desierto, se acordaban de Egipto y se acordaban de las cebollas, imagínate. Tú dices, oye, ¿te acuerdas de las frutas? No, las cebollas, ¿no? Pégale una mordida a una cebolla y no es lo más agradable que te puedas. Bueno, de las cosas más amargas, la gente se acuerda, ¿no? Ay, me acuerdo cuando mi marido era bien borracho y me pegaba. Ahora es un santurrón, ¿sí? Ahora es un cristiano, ¿sí? Y tú dices, oye, ¿cómo te acuerdas de eso, no? ¿Cómo añoras eso? ¿Cómo añoras cuando te trataba mal tu esposo? ¿Sí? O el esposo, ¿no? Ay, mi mujer, ahora que es cristiana ya ni jeta me pone, ¿no? ¿Sí? Y antes nomás andaba ahí, ¿sí? Se acuerdan de la esclavitud. Y Dios viene y da libertad. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios no se parecen a los planes de los hombres. Si hiciéramos una encuesta aquí de cómo las gentes se pudieran salvar, que tú sugirieras un método, ¿qué sugerirías? Por ejemplo, Adrián, ¿tú qué sugerirías para que las gentes se salvaran? Ok, pero ¿cómo lo van a reconocer? Dando tu ejemplo, ok. ¿Tú, Julio? Yo los haría ver las consecuencias de sus malos actos. Ok. Que vieran las consecuencias de lo que han hecho. ¿Tú, Manuel? Ajá. Robert. Ok. Les pregunto a los hermanos, uno me dice que les pondría su ejemplo de él. Por ejemplo, Adrián se pondría como ejemplo para que la gente viera su buen ejemplo. Sí, Julio los haría ver sus
sus consecuencias de sus maldades. El hermano Manuel les hablaría acerca de que dejen de hacer lo malo y que se arrepientan, ¿no? Y Roberto les dirías que escudriñaran más las escrituras, ¿no? Y se dan cuenta que nosotros tenemos nuestro propio método, ¿no? ¿Sí? Pero el método de Dios es uno, ¿sí? Incluye todo esto, por supuesto, ¿sí? Pero entonces Dios, si ustedes se dan cuenta, nosotros como humanos, y más o menos con un conocimiento uniforme, aún pensamos que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿sí? Dios diseñó un método para que la gente se salve. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es, Lucia? Dio a su Hijo, ¿no? ¿Sí? Vemos ahí en el verso 6, dice, Isaías 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios trae la luz a este mundo ¿a través de qué? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no trajo la luz a este mundo a través de la escritura, de la palabra. ¿Sí? ¿Lo trajo a través de quién? De Cristo. Dios no trajo la luz a este mundo a través de la religión. ¿Lo trajo a través de quién? De Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Juan 1, verso 1 al verso 5. El único método es el de Dios, amén. Carlos Álvarez, ¿verdad? Muy bien. Sí, el único método es el de Dios, hermano. Es el método infalible. Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida era la luz de los hombres. Eso es lo que Dios hace, nos da vida a través de la luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En conclusión, el método de Dios para liberarnos de las tinieblas es a través de su Hijo Jesús. Dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando habla la palabra de niño nos es nacido, se refiere al nacimiento de Jesús como humano. ¿Sí? Como humano en este mundo a través de una virgen, quien concibió por el Espíritu Santo. Entonces, el método de Dios es que Dios manda a su Hijo a este mundo, ¿sí?, para salvarnos. Entonces podemos decir que un niño nos es dado, ¿sí? O sea, un niño nos dio, o sea, la venida del Mesías se cumple en el nacimiento ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Entonces, cuando Dios dice que va a venir el Mesías, bueno, el Mesías viene a través de quién? Del nacimiento ¿de quién? De Cristo. Entonces, ese niño es para todos, hermanos, ¿sí? O sea, la venida de Jesús a esta tierra es para todos, ¿sí? Sí, hermano. Y a quien tú enviaste, que era Él, ¿sí? Entonces, Dios nos da un niño nos es nacido.
O sea, Dios introduce a Jesucristo en este universo. ¿Sí? Dice Filipenses 2, verso 5 al verso 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto, hermanos, es un niño nos es nacido. O sea, Dios introdujo a su Hijo en este universo, ¿sí? O sea, Jesús dejó de ser Dios, se despojó de sus cualidades divinas y se hizo hombre. Un niño nos es nacido, ¿sí? O sea, eso es el cumplimiento. Un niño nos es nacido. Todas las personas en este mundo podrán decir que recibieron al Hijo de Dios. O sea, llegó a la tierra, ¿sí? Pero no solamente se queda ahí, ¿no? Vamos a seguir leyendo Filipenses, dice, verso 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de como hombre, se humilla a sí mismo. Esto es lo glorioso del plan divino, hermanos. Dios nos quiere salvar a través de su Hijo, Jesús. Y quizás la única intervención humana en este gran plan, ¿cuál crees tú que es? ¿Cómo crees tú que intervienen los humanos en este gran plan? Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la única intervención, hermanos, de la humanidad. O sea, lo único que Dios ocupó fue el útero de una mujer virgen, María. ¿Sí? Por eso, cuando iniciamos la reunión de hoy, ¿sí?, cuando el ángel saluda a la mujer y le dice, bendita. ¿Sí? O sea, Dios se fijó en ella, ¿sí?, para poder engendrar ahí ¿a quién? A su hijo. Pero después tú ves que María sigue teniendo su vida normal como ser humano, ¿sí? Y las intervenciones de María en la vida o en los evangelios es tan mínima, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es María la que salva, es Jesús, ¿sí? Entonces la única intervención humana fue ese vientre, ¿sí?, para que naciera el Señor Jesucristo. Y María lo crió como cualquier mujer cría a un niño, ¿sí? Y José también lo crió como cualquier hombre cría a su hijo. Lo cría, ¿ok? Entonces, este es el método de Dios, hermano. Dios salva a las personas a través de ¿quién? De Cristo. Entonces dice la Escritura, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí ya cambia la cosa, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que ha dado a su hijo. Y si tú cambias las palabras es, hijo nos es dado. ¿Sí? Ahí no solamente es la venida de Cristo como ser humano, sino que es su vida y su sacrificio por nosotros, ¿no? Ese ya nos hace extensivo a toda la humanidad.
solamente a los que creen. Entonces el Mesías está profetizado en el Antiguo Testamento de que iba a venir a este mundo y que iba a dar su vida por nosotros. Y ahí mismo en Isaías 53 habla de los sufrimientos del Mesías. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel es tan soberbio, ¿sí?, que no quiere reconocer ese salmo como el salmo que se refiere al sufrimiento del Mesías. Ellos dicen, no, eso habla de nosotros los israelitas. ¿Sí? O sea, ellos se consideran, ahí en Isaías 53, cuando dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro. ¿Sí? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces los judíos, como no pueden con ese texto, ahora lo que hacen es, se lo aplican a ellos. Y entonces ellos son los que enmudecieron y los que han sido despreciados y han sido desechados, ¿sí? Pero hermanos, yo no creo que los judíos ni hayan llevado mis enfermedades, ni hayan sufrido mis dolores, ¿sí?, ni ellos hayan sido heridos por mis rebeliones o molidos por mis pecados, ¿sí? O sea, yo no creo que ellos sean los del Salmo 53, ¿sí? Es el Mesías, ¿sí? Pero ellos se niegan a creer en Jesús como el Mesías, ¿sí? Entonces, el método de Dios es a través de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después continúa la palabra haciendo referencia de Jesús o el Mesías, como dice que Él se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué es una persona admirable? ¿Qué entendemos por admirable? Es digna de que la observes, Que lo contemples, ¿no? Si cuando es algo que sale de lo normal, ¿sí?, que es algo que está por encima, ¿no? La palabra en inglés es wonderful, ¿sí? En el hebreo es pelé, que es admirable, maravilloso, prodigio, sorprendente, ¿no? Y entonces tú ves a Jesús y Jesús es admirable. O sea, Él no se parece a ningún ser humano. O sea, se sale de lo común, se sale de lo normal, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Oye, pero si Moisés dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Bueno, pues yo os digo que no, ¿sí? Si alguien te dice que lo cargues una milla, cárgalo dos, ¿sí? Si alguien te pide tu capa, dale la túnica, ¿sí? O sea, es admirable, ¿no? O sea, lo que él hacía era diferente, ¿sí? Cuando lo tentaban, siempre tenía la respuesta correcta, ¿no? ¿Sí? Cuando llegaron ahí los fariseos para tentarle, ¿no? Señor, esta es una moneda y aquí está el César.
¿sí? ¿Es lícito dar tributos al César? ¿Y qué le dijo Jesús? Dar al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y cada vez que lo cuestionaban tenía una respuesta adecuada. ¿Sí? Por eso Él es admirable. ¿Sí? Lo que Él hizo, hermanos, no tiene punto de comparación. ¿Quién decide dejar el cielo? Oye, si el propósito de todos nosotros es ir al cielo, ¿sí? Bueno, ¿quién decide dejar el cielo y venir a esta tierra a morir por una escoria? Solamente Jesús. Porque Él dice, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? Yo la pongo. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a poner mi vida por los pecadores. Él mismo dice, generalmente uno puede morir por un amigo, ¿sí? Pero ¿quién osa morir? Por un enemigo, ¿no? Por un pecador, por un miserable. O sea, lo que Él ha hecho es admirable. Y luego, ¿cuál es la otra palabra? ¿Sí? Consejero. La palabra es yatz, que es aconsejar. ¿Sí? Si tú tienes un problema, hermanos, te vas a dar cuenta que Dios tiene siempre una respuesta para tu problema. ¿Sí? Dios nos habla a través de ¿qué? De la palabra. Dice la Escritura, en el principio, el verbo era con Dios. O sea, ¿quién es la palabra? Jesucristo. ¿Sí? Cualquier cosa que tú puedas cuestionar, la palabra te va a dar el consejo, cómo actuar. ¿Sí? Por eso a veces es increíble que muchos cristianos sean desobedientes a la palabra. ¿Tienes un problema? Consúltalo con la palabra. Y la palabra te dice lo que tienes que hacer. ¿Y qué crees? Haces exactamente lo contrario. Expertos en echar a perder las cosas. Entonces, la palabra es clara, hermanos. La palabra no te va a dejar razón a dudas. ¿Quieres un consejo? Ve a la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra viviente, ¿no? Él tiene un consejo para cada uno de nosotros. ¿Tienes problemas con tu pareja? La palabra te aconseja cómo hacerlo. ¿Tienes problemas con tus hijos? La palabra te dice cómo hacerlo. ¿Tienes problemas con tus vecinos? La palabra, la palabra, la palabra. Siempre te va a aconsejar. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarte. ¿Sí? Entonces Jesús es consejero. ¿Qué más es? Dice que Él es Dios todopoderoso. Dice everlasting, que es perpetuo. Dios fuerte, o sea, Él siempre es todopoderoso, permanentemente, o sea, Dios no falla. La semana pasada lo vimos, la fidelidad de Dios es que Dios nunca te va a fallar. Si Dios te dice una cosa, Él te la va a cumplir. Si Dios te dice que camines por el agua, vas a caminar por el agua. Si Dios te dice que hagas las cosas así, no va a fallarnos. O sea, no va a fallar. Entonces, Dios siempre va a cumplir su palabra porque tiene todo el poder. ¿Sí? Entonces, tenemos que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí? Aquí algunas personas han tenido muchos problemas con esto porque como que quieren clasificar, ¿sí?, a la Trinidad, ¿no? Donde Dios es el más importante y después está Cristo y después está el Espíritu Santo. Y no, o sea, los tres son uno. ¿Sí? Y aquí, cuando habla de la paternidad, ¿sí?, que dice Padre, déjame ver el texto. Dice, ahí en Isaías 9, verso 6,
Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí habla de esa paternidad hacia nosotros, ¿sí? Porque en el cielo Dios es el Padre, ¿sí? Y Jesús es el Hijo. Y está el Espíritu Santo. Pero aquí en la tierra, en este universo, Jesús es nuestro Padre eterno, ¿sí? O sea, Él es nuestro Padre. Luego a veces algunas personas se refieren a Jesús y no, Chuchito. ¿Sí? No, no es Chuchito, ¿sí? O sea, su nombre, y lo dice claro ahí, lo dice con mucha reverencia, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que tener una reverencia hacia el Señor Jesucristo. Y después habla del príncipe de paz, ¿no? ¿Qué es príncipe de paz, hermano? ¿Qué es un príncipe? Pues, es el hijo del rey, ¿sí? Pero tiene una característica, es el príncipe de qué? De paz, ¿no? Y si tú ves en la Biblia, mucho se refiere a Dios como el Dios de paz, ¿no? ¿Sí? Dice ahí en Romanos, ¿sí? Romanos 3:17 dice, y no conocieron camino de paz, ¿sí? Y también dice ahí en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Isaías 53:5 dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él desaparece la enemistad entre Dios y nosotros, ¿no? ¿Sí? Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Imagínate, o sea, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace el Mesías, o sea, Él nos da paz, ¿sí? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no lo puede entender. Pueden ser las situaciones más difíciles y tú tienes paz con Dios. ¿Sí? Podrás estar nervioso, estresado, ansioso, pero en cuanto piensas en Dios, viene esa paz, viene esa tranquilidad. Entonces, podemos decir, hermanos, que un niño nos es nacido significa la introducción de Cristo a este mundo. Un hijo nos es dado significa la vida y el sacrificio de Cristo. O sea, el que cree, un hijo nos es dado. Es la manera en que Dios ha dispuesto, ¿para qué? Para salvarnos. Es el método de Dios. Así es como Dios nos salva. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Y de esa manera Él va a salvar a todos los habitantes de este planeta. Y entonces vienen preguntas y, oye, ¿y los árabes cómo se van a salvar?
Oye, ¿y los judíos cómo se van a salvar? Oye, ¿y los, no sé, los africanos que no creen en Dios, ¿no? O que no creen en Jesús? Los hindús, ¿no? Que creen en las vacas, o los chinos que creen en Buda, ¿no? O los japoneses que creen en ellos nada más, ¿sí? O los rusos, ¿no? Que se manifiestan cuando les conviene en ateos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se van a salvar ellos? ¿No? ¿Cómo se van a salvar los musulmanes? ¿Cómo se salvan, hermano, los musulmanes? Amén. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Sí? Todos ellos se van a salvar a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Eso es. El otro día escuchaba un cuate hablando de Texas y decía, dice, yo no nací en Texas, ¿sí? Pero no me tardé mucho para llegar a Texas, ¿sí? Como diciendo que el mejor lugar del mundo es Texas, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor tú naces en otro país, pero tú dices, pero el mejor lugar para vivir es Texas. Entonces me voy a ir a Texas, ¿no? ¿Sí? Hermanos, el mejor lugar para vivir es el cristianismo. ¿Sí? Y si no necesitas cristiano, conviértete a Cristo. ¿Sí? O sea, es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Sí? Y los musulmanes, y los árabes, y los ateos, y todos esos se van a salvar a través de Cristo. Ese es el plan de Dios. Y si Dios nos los mostró a nosotros, que vivimos en un país idólatra, también se los va a mostrar a ellos, ¿no? También, ¿sí? O sea, el método de Dios no va a cambiar. Las circunstancias podrán ser diferentes, ¿sí? Pero el plan de salvación es el mismo. Y en eso tenemos nosotros que confiar. El plan de Dios es el mismo. Y si ahorita un judío está entrando al cielo, es porque creyó en el Señor Jesucristo. Y así sea judío, mexicano, nicaragüense, ruso, chino, japonés, musulmán, lo que sea, si está entrando al cielo, seguramente es a través del sacrificio de ¿quién? De Jesucristo. Ese es el método de Dios, hermano. Termina diciendo el verso, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, es Dios quien salva, ¿sí? Y es Dios quien salva a todos los que Él quiere salvar, ¿sí? O sea, es Dios, hermanos. O sea, no otra cosa de la que tenemos que confiar es en que es el método de Dios y es Dios el que trae salvación. ¿Sí? ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? Ser obedientes a lo que dice la Biblia, ¿no? Le dice predicar el Evangelio, ¿sí? Dice, empezando por Jerusalén y a todas las naciones. Dios tiene gente predicando en países musulmanes. Dios tiene cristianos en Rusia, en China, en toda Latinoamérica, hermanos, en Estados Unidos, en los países europeos. O sea, Dios tiene un remanente que está predicando el Evangelio. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir viviendo en el cristianismo como hasta ahora hemos vivido, o mejor todavía. ¿Sí? El Mesías está prometido para todos, ¿no? Y hay Mesías para todos, ¿sí? Tú puedes encontrar un cristiano en cualquier parte del mundo. A veces decimos que los mexicanos son los más metiches, ¿no? Por todos lados te encuentras un mexicano, ¿sí? Por todos lados. Bueno, por todos lados te vas a encontrar un cristiano, ¿sí? Que esté dando testimonio y que esté predicando
el método de salvación que Dios ha diseñado, que es Jesucristo. Amén. Pues ese es el Mesías. Desde ahí estaba prometido que Jesús iba a dar su vida por nosotros, para salvarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, tus métodos son infalibles, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú te mueves en lo sobrenatural, Señor. Por eso eres Dios. Por eso los ídolos no se pueden comparar contigo, Señor. Tú eres el único que puede salvar a las personas, Señor. Tú eres el único, Señor, que puede llevar personas al cielo. Dice la Escritura que no temamos a los que matan al cuerpo, sino que temamos a aquel que puede echar nuestra alma en el infierno. Tú eres el único, Señor, que puede echar un alma al infierno. Y no las echas porque tú quieres, Señor, sino porque las almas decidieron ese camino, Señor. Tú pones camino delante de nosotros, Señor. Un camino ancho y espacioso que lleva a la muerte, Señor. Y pones un camino angosto que lleva a la vida eterna, Señor. Hay una puerta para entrar para ese camino, se llama Jesús. Él es la puerta, Señor. Y todos los que entremos por esa puerta, tenemos asegurado el cielo y la vida eterna, Señor. Pero también hay personas que no van a querer entrar por la puerta, Señor. Que van a querer brincarse por las cercas, Señor. Que van a tratar de evitar el sacrificio de Cristo, Señor. Que van a tratar de evitar la cruz de Cristo, Señor. Estas personas no van a entrar, Señor. Dice la Escritura que van a ser sorprendidos y serán atados y echados fuera, Señor. Padre, esa puerta está abierta para todos aquellos que quieran creer, que quieran humillarse delante de ti, Señor, que quieran reconocer a Jesucristo como la vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos hoy estar aquí confiados en que tenemos un Salvador que fue prometido en el Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento, Señor. Podemos decir que Cristo es nuestro Salvador y que es nuestro Señor, que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno, que Él es el príncipe de paz, Señor. Y hay muchos nombres que tiene el Señor Jesucristo, como la piedra angular, como la roca. Él es nuestro escudo, Señor. Él es nuestra salvación. Él es el agua viva, Señor. Que los que tomemos de Él, dice la Escritura, no tendremos sed. Él es el pan de vida que descendió del cielo, Señor. Él es nuestra fortaleza, Señor. Él es nuestro castillo. Él es nuestro resguardo, Señor. Él es la vid verdadera, Señor. Y todo pámpano que esté en esa vid va a permanecer para siempre, Señor. Padre, te damos gracias porque creemos y confiamos en que estamos en el camino de verdad, Señor. No nosotros como grupo, Señor, sino nosotros como cristianos. Creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Por eso es que creemos que estamos en la verdad, Señor, en el camino verdadero, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús
que a todas aquellas almas, Señor, que están en oscuridad, que están en angustia, que están en aflicción, Señor, tu luz les brille, Señor. Personas vienen a mis pensamientos, Señor, que viven en tinieblas, Señor. Padre, bríllales, Señor, alúmbralos. Tú eres la luz del mundo, Señor. Que ellos te puedan ver, Señor. Que ellos puedan conocer la luz. Que ellos puedan encontrarte, Señor. Padre, tú puedes salvar tanto a chicos como a grandes, Señor. Los más duros, Señor, tú los puedes salvar. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que han recibido la luz y que se han resistido a caminar en la luz, Señor. Padre, muéstrale las tinieblas en las que viven, Señor, para que se arrepientan, Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por los hermanos que nos están sintonizando. Te damos gracias, Señor, por sus vidas y que Jesús siga brillando en sus vidas, Señor. Que Él siga siendo la luz. No el grupo ni nosotros, Jesús. Que Jesús sea su luz. Que Él sea su esperanza, Señor, y que Él sea su confianza. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues amén, hermanos, nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga a todos y consideren que tenemos un gran Mesías. Amén.